César, ¿cuáles son, partamos desde ahí, las empresas que pueden beneficiarse con este mecanismo que se plantea desde el Ejecutivo? El decreto ley de reestructuración empresarial es una norma jurídica que determina algunos aspectos importantes para dar una respuesta inmediata a la crisis económica que muchas empresas hoy están enfrentando. Recordemos que venimos arrastrando una crisis desde octubre del 2019 con un paro nacional que significó pérdidas de 851 millones de dólares, luego una pandemia que significó pérdidas para el sector productivo de 17.000 millones de dólares, un paro de junio del 2022 que implicó pérdidas de 1.151 millones de dólares. A eso hay que sumar una serie de factores importantes que contribuyen a que muchas empresas hoy no puedan cumplir a tiempo con sus obligaciones. En ese sentido, para dar una respuesta inmediata ante esta situación y también ante el inminente riesgo que implica el fenómeno del Niño, que podría también significar la pérdida de empleos, la dificultad de poder desarrollar las actividades con normalidad, justamente se crea esta propuesta normativa que tiene por objetivo la reestructuración y tratar de salvar a algunas empresas, pero por otro lado también rescatar con esto el empleo y evitar que las cifras de desempleo puedan aumentar. En ese sentido es importante mencionar que a los procedimientos concursales que ha previsto esta ley se pueden acoger todas las sociedades mercantiles reguladas por la Superintendencia de Compañías. Eso sí, se excluyen aquellas sociedades reguladas por la Ley de Mercado de Valores, por ejemplo, fiduciarias, bolsas de valores, etcétera. Se excluyen las casas de valores, decía yo, pero también las compañías de seguros, así como también los bancos. Ellos no pueden acogerse a este procedimiento porque tienen una normativa distinta. En ese sentido, esta norma jurídica es urgente, necesaria, moderna y por supuesto en este momento resulta emergente para poder justamente dar una respuesta a las empresas que necesitan poder resolver sus problemas de sobreendeudamiento. Un poco detallar más a fondo sobre estas características de las empresas, por ejemplo, las que están declaradas en liquidación. ¿Cuáles son esas características que tienen estas empresas? ¿También pueden acceder o no a este beneficio? En lo que respecta a las empresas que ya están en etapa de liquidación, ellas no pueden acogerse a estos beneficios. Sin embargo, hay más de un 80% de empresas registradas en el catastro de la Superintendencia de Compañías que muy bien podrían acogerse a este tipo de procedimientos cuando vean mermada su capacidad de pago. La ley reconoce 3 tipos de insolvencia: una insolvencia actual, que es cuando usted ya hoy no puede pagar; una insolvencia probable, que es en los próximos 2 años usted no va a poder pagar. Y en ese sentido es importante que las empresas puedan acogerse a estos concursos o a estos procedimientos concursales. ¿Por qué? Porque primero, mientras duran los procesos de negociación entre los acreedores y los deudores, usted no puede ser demandado, y si ya ha sido demandado, estos procesos se suspenden, ya sea en la vía judicial, en la vía administrativa, en la vía arbitral e incluso en los procedimientos de coactiva. E incluso si estos procedimientos de coactiva ya se encuentran en etapa de ejecución. Además, mientras dura el proceso de negociación, usted va a tener una situación de cesación de pagos, es decir, no está obligado en ese tiempo a pagar las obligaciones, salvo aquellas necesarias para el rubro normal del negocio, es decir, los sueldos, por ejemplo, que no se van a poder dejar de pagar bajo ninguna circunstancia. Entonces, estas ventajas son muy importantes porque le van a permitir un respiro, pero sobre todo también le permiten a las empresas llegar a acuerdos con los acreedores en razón de disminuir el capital e incluso una condonación total o parcial de intereses, así como ampliar los plazos de pago para que, en razón de la nueva capacidad económica de la empresa, se pueda cumplir con la obligación y que el acreedor también pueda cobrar esta obligación. Pero así se preserva la operación de la empresa y se evita tener que cerrar sus puertas, lo que se podría traducir en la pérdida de empleos. César, ¿y cuánto tiempo podría tomar ya en la práctica esta reestructuración de las empresas insolventes? Se propone que son 3 fases para reestructurar estas compañías que tienen problemas de liquidez, pero ¿cuánto tiempo toma todo ese proceso? ¿Y cuáles son estas fases, estos pasos a seguir?
Existen tres fases: la fase inicial o de calificación, luego la etapa de negociación y finalmente la etapa de ejecución de lo negociado. Ahora, es importante también diferenciar que esta ley, decía yo, tiene coherencia con los tiempos actuales, ya que lamentablemente desde el año 97 teníamos una ley de concurso preventivo que hoy resulta obsoleta, y en buena hora parte justamente de los beneficios de este decreto ley es que se deroga de manera total la ley de concurso preventivo del año 97. Imagínense, era una ley que estaba vigente en otro marco constitucional, teníamos otra constitución, incluso otra moneda, una ley absolutamente obsoleta. Imagínense que del 97 hasta el 2021 apenas 27 empresas pudieron acogerse a ese procedimiento. Tanto es obsoleta que, por ejemplo, en España, solo en el 2019 5.000 empresas pudieron acogerse a un procedimiento similar. Es decir, había que cambiar esta normativa. Y por otro lado, esta ley es urgente también, como usted lo mencionó en la introducción, porque hasta el 22 de junio se podían acoger las personas y empresas a los acuerdos preconcursales previstos por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Desde defensadeudores.es hemos enviado a la Asamblea en su momento y luego al Ejecutivo una propuesta de que esto se amplíe, y en buena hora que esta propuesta ha sido acogida en este decreto ley, en el sentido de que los acuerdos preconcursales que había previsto la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y que tenían vigencia solo hasta el 22 de junio, con este decreto ley ya pasan a ser parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, no por un límite de 3 años, sino de manera indefinida, lo que va a ser una respuesta realmente interesante, pero sobre todo conveniente para ambas partes, acreedores y deudores. En ese sentido, como la ley perdió vigencia, la de apoyo humanitario el 22 de junio, es urgente retomar esa figura jurídica para nuestro ordenamiento legal a través de este proyecto ley este decreto ley de urgencia económica. Ahí radica la urgencia de la necesidad de que esta ley sea aprobada en el menor tiempo posible. César, ¿y cómo evitar también que esta normativa caiga en abusos de los empresarios? Es lo que nos preguntan también muchos de nuestros amigos televidentes y nos hacen esa inquietud para extendértela a ti. ¿Cómo evitar que esta normativa caiga en abusos de ciertos empresarios, no todos? Las empresas y personas que acuden normalmente a nuestras consultas o con las que hemos conversado respecto a este tipo de procedimientos para poder encontrar solución a sus problemas de sobreendeudamiento, normalmente son empresas que tienen un endeudamiento de buena fe. Es decir, en realidad se endeudaron teniendo la capacidad de pagar, pero por una serie de circunstancias, la reducción de sus ingresos, el cierre de sucursales y una serie de aspectos que han ido dándose durante el paso del tiempo, con los que ya me referí, la pandemia, los paros nacionales, etcétera, han implicado que estas empresas vean reducida su capacidad de pago, y por eso necesitan llegar a este tipo de acuerdos para poder reducir capital, reducir intereses, ampliar los plazos de pago y en ese sentido no afectar al acreedor, quien finalmente va a cobrar su deuda, pero en la medida en que el deudor también pueda hacerlo comprendiendo su nueva realidad económica y su nueva capacidad de pago, porque de nada sirve asfixiar al empresario que no va a poder pagar en los tiempos y en los montos establecidos, porque esto puede implicar el cierre de las operaciones. Y cuando una empresa cierra, es importante tener en cuenta que no solamente se ven afectados los accionistas de la empresa, que evidentemente van a perder, sino también los trabajadores. Es decir, hay una gran cantidad de familias que dependen de esas empresas, pero también proveedores, distribuidores, toda la cadena productiva se ve afectada cuando una sola empresa cierra sus puertas. He ahí la urgencia también de este proyecto económico urgente. Y también, César, muy importante conocer cuál es la participación, la intervención, me imagino que tiene que ser clave del SRI también y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en este aspecto, por ejemplo, en los procesos concordales. ¿Cuál es la participación que deben de tener estas dos entidades, el SRI y también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Estas instituciones públicas, que normalmente también son un acreedor importante de muchas empresas, entran a este proceso de negociación y son un actor fundamental,
¿Por qué? Porque también recordemos que ellos tienen la potestad coactiva y normalmente la potestad coactiva es un procedimiento de cobro expedito, mucho más rápido que el de los acreedores del sector privado que tienen que ir ante un juez civil, de tal manera que es fundamental justamente poder solucionar los problemas en lo que respecta a las deudas con el Estado, porque ellos tienen obviamente una posibilidad del cobro por la vía coactiva, que es una vía expedita que implica de inmediato la retención de fondos, implica por ejemplo el embargo también de la maquinaria o de las distintas herramientas de trabajo de la empresa, de tal manera que es fundamental solucionar también con ellos. Y la ley reconoce diversos tipos de acreedores, por ejemplo son acreedores preferentes también los trabajadores de la empresa y los ex trabajadores que tengan también a su favor valores que deban ser cancelados, de tal manera que esta ley, que es una ley bastante amplia, más de casi 200 artículos, que realmente regula de manera bastante, digamos, explícita muchos aspectos para no dejar nada por fuera. Pero sobre todo, decía yo, además de traer a la legislación ecuatoriana normas modernas respecto a los concordatos y los concursos preventivos, también se agrega dentro de nuestro ordenamiento jurídico los acuerdos preconcursales que había previsto en su momento la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Todo esto con plazos mucho más expeditos, con requisitos menos rigurosos, porque evidentemente la ley de concurso preventivo que está todavía vigente no tuvo realmente la acogida que se esperaba, porque tenía requisitos muy rigurosos, muy estrictos, una serie de elementos que la hacían imposible, incluso desde su etapa de admisión, no se diga en su etapa de negociación y posterior ejecución, porque por ejemplo, para poder llegar a un acuerdo necesitaba usted la voluntad del 75% de los acreedores. La nueva ley prevé la posibilidad de llegar a acuerdos apenas con el 51% de los acreedores, de tal manera que esto es una gran ventaja también, porque le va a permitir a los empresarios y a sus acreedores llegar a acuerdos razonables en razón de nuevos tiempos, nuevos plazos, nuevos montos de las deudas, para así poder salvar, recuperar la actividad empresarial, las operaciones de la empresa y obviamente el empleo que hoy es tan necesario de preservarlo. Muy necesario. Finalmente, ¿cuáles son esas otras alternativas u opciones también de negociación, César, que se pueden aplicar con esta normativa? Sí, justamente una de las más importantes es la que respecta a los acuerdos preconcursales, que no necesitan ir a la superintendencia de compañías como la etapa del concurso, porque este tipo de acuerdos se pueden desarrollar ante los centros de mediación autorizados por el Consejo de la Judicatura, que luego sí tendrán que homologarse ante la superintendencia de compañías. Y es importante también mencionar que este decreto ley ha mejorado muchísimo la redacción y el alcance que tenían estos acuerdos preconcursales que vienen de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Hay muchas alternativas que trae esta ley que terminan siendo beneficiosas para el sector productivo. Ojalá también se cree más adelante, dentro de los decretos ley de emergencia, alguna norma que permita que estos acuerdos preconcursales también alcancen a las personas naturales que hoy tienen un serio problema de sobreendeudamiento. Recordemos que las cifras en Ecuador del 26% de morosidad que teníamos en el 2022 han aumentado, y hoy entre empresas y personas tenemos el 28% de nivel de morosidad o atrasos en las deudas, de tal manera que hay que dar una respuesta urgente. Por eso yo quiero hacer un llamado a la Corte Constitucional a que considere en el menor tiempo posible este decreto ley de emergencia, que en realidad es urgente, no solamente porque ya venció la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y hay que dar una respuesta inmediata en lo que respecta a los acuerdos preconcursales, sino también porque venimos arrastrando un serio problema de sobreendeudamiento. Hay que evitar que más empresas, como hoy el 21% de las empresas del catastro de la Superintendencia de Compañías han entrado en disolución o liquidación, hay que evitar que más empresas caigan en esto. Y por supuesto hay que preservar el empleo y prepararnos ante un inminente fenómeno del Niño que va a afectar no solamente a las empresas privadas en lo que respecta al agro, sino a toda la cadena productiva, no solamente en la costa, sino en todo el país, de tal manera que es urgente dar una respuesta y una solución. Y yo creo que en gran medida la solución estará programada, prevista a través de este decreto ley de reestructuración empresarial. Gracias por la oportunidad.